Bienvenidos a otro viernes de historias creepy. Esta vez nuestro tema es historias en Yucatán. Pues sí, como ya tuvimos historias de México, pero eran historias así un poquito del norte, un poquito del sur, ahora me encontré con muchas notas de Yucatán acerca de sucesos paranormales. Entonces vamos a leer algunas de ellas y ojalá les gusten. Un fantasma muy real en la carretera a Panabá. Un lector identificado como Eric E.A. me mandó un correo electrónico relatando una experiencia que tuvo recientemente, ya que deseaba saber si lo que vivió fue algo paranormal o tiene alguna explicación lógica. Este es su relato. A raíz de leer sus artículos decidí escribirle para ver si puede usted disipar esta incertidumbre y ver si sabe usted de algún caso parecido a lo que me pasó y si es un expediente paranormal. Resulta que el año pasado, en compañía de mi familia, mi madre, mi hermano y unos amigos, viajamos al puerto de San Felipe a pasar un rato en la playa de dicho municipio. Tras el paseo, salimos del lugar cayendo la tarde con destino a la ciudad de Mérida por una carretera muy poco transitada y oscura. Delante de mí iba un vehículo y mi hermano siguiéndome en su carro. Aproximadamente 10 kilómetros antes de llegar al municipio de Panabá, en plena oscuridad, las luces del carro que viajaban delante de mí iluminaron una silueta ubicada a un costado de la carretera, la cual aprecié de manera más clara cuando mis faros la iluminaron al pasar junto a ella. Corría desesperada. Era una mujer de cabello largo corriendo a la orilla de la carretera, llevando consigo una carriola vacía, al parecer, ya que la empujaba con mucha facilidad, como si no pesara. Parecía desesperada. En ningún momento volteó la mirada hacia los vehículos, por lo que no pude verle el rostro y tampoco ver si llevaba algo en la carriola. Tuve la inquietud de parar para ver si necesitaba ayuda, ya que pensé que corría asustada de algo o de alguien, ya que vi algunas casas a orillas de la carretera. Pero a esa hora, ya tarde y en plena oscuridad, me dio la impresión que aprovechaba la luz de los carros para avanzar rápido. Además, si paraba, tendría que frenar bruscamente, pudiendo ocasionar que mi hermano se impactara contra mí, ya que él venía detrás. Cuando entré a Panabá, llegué al parque y le comenté a un oficial de policía que había visto a la mujer corriendo con una carriola a orilla de la carretera en plena oscuridad. Él preguntó con sorpresa, ¿en serio? Me estacioné al igual que mi hermano y le pregunté si había visto a la mujer con la carriola, a lo que contestó que sí la vio y sus acompañantes también la vieron. Nos quedó la incertidumbre sobre si en verdad era una persona real o un caso paranormal. Ya no supe si el oficial que se lo comenté hizo algo o fue al sitio, ya que no me quedé a investigar. Sin más por el momento, agradezco la atención prestada y espero su respuesta. Respondiendo a nuestro lector de enigmas, debo decirle que de ese tramo carretero no me ha llegado reporte alguno sobre apariciones paranormales, pero esto no quiere decir que no ocurra. Tampoco se descarta que la persona que corría con la carriola fuera una persona de carne y hueso, pero como usted dice, sería muy poco probable. Hace unos meses estuve en ese municipio cubriendo otro caso y nadie me habló de alguna aparición o caso similar en esa carretera, a diferencia del siguiente tramo, es decir, el de la carretera Panabá-Susilá, donde sí se manifiesta el alma en pena de una persona que falleció a la entrada de un rancho. Incluso hay un nicho en su memoria. En los próximos días estaré en Panabá y quizá para entonces esta historia habrá sido leída por personas que tengan información valiosa para hacer una investigación sobre el caso. Bueno, cabe mencionar que estas historias las recolecta o se las envían a Jorge Moreno para una sección que tiene que se llama Expediente Paranormal. Yo les voy a dejar en la caja de comentarios el link por si quieren ver esta y más notas al respecto. Yo solamente estoy recopilando las de Yucatán, que es por los lugares por donde anda este hombre. Y bueno, decir que no es el único lugar donde aparecen. De hecho, es muy común, no sé por qué me estoy agarrando el pelo tanto,
De hecho, es como muy común esta idea de que los espectros se quedan a orillas de la carretera porque normalmente murieron de forma trágica en ese tramo carretero. Entonces están todo el tiempo reviviendo y reviviendo lo que ocurrió como si fueran ecos. Hay incluso, pero creo que esto es en el norte, una leyenda de un hombre que pide aventón. Se sube a los autos y cuando sobrepasa el tramo en el que murió, desaparece, ¿no? Son muchas las leyendas de este tipo. Y pues una mujer con una carreola, aunque me suena a que era una señora que tenía mucha prisa por llegar a algún lugar, todo puede ser, ¿no? Emigrante muerto visita la tumba de su abuelo en Yucatán. ¿Puede un alma en pena manifestarse a miles de kilómetros de distancia de donde está enterrado? La respuesta es sí. He leído casos muy bien documentados de almas en pena que se aparecen en ciudades muy distantes de donde fallecieron, debido a que los fantasmas no se mueven por el espacio-tiempo de los humanos. Es decir, pueden manifestarse ahora en Mérida y en 5 minutos en una ciudad mucho más distante. Esto lo pude comprobar hace un tiempo en la pequeña comisaría motuleña de Usí, donde me enteré del caso de un inmigrante que hace varios años se fue, como miles de yucatecos, en busca del sueño americano y cruzó de mojado la frontera hasta establecerse en Sacramento, California. Durante 10 años, Mike, como le llamaban, estuvo laborando en un restaurante de esa ciudad estadounidense y cada 1 o 2 años regresaba a Usí a visitar a sus abuelos y su natal Motul, donde vivían sus padres. Estamos hablando de mediados de los años 80, tiempo en el que era relativamente más fácil ir y venir de los Estados Unidos, aunque no tuviera papeles. En 1991, por desgracia, tuvo un fatal accidente doméstico y murió electrocutado. Debido a que ya estaba viviendo ahí con una mujer latina y con papeles en regla, con la que había procreado 2 hijos, fue enterrado en Sacramento. Se llamó a los papás y hermanos para avisarles de la tragedia, pero por la distancia y cuestiones de dinero no pudieron viajar para darle el último adiós, y aunque hubieran preferido que se trajeran los restos mortales de Mike para que fuera enterrado en Motul, respetaron la decisión de su mujer. 1 año después falleció en Usí el abuelo de Mike. Era una persona de avanzada edad que tenía varias enfermedades y de cierta forma ya se veía venir su final. Fue enterrado en el panteón del pueblo, pero lo sorprendente aún estaba por venir. A los pocos días de la muerte del anciano, un amigo de la infancia de Mike fue al panteón a llevar flores a un pariente y de pronto vio parado a Mike junto a la tumba de su abuelo. Él sabía que había ido a Estados Unidos a trabajar, pero ignoraba que había muerto 1 año antes, por lo que con toda naturalidad lo llamó de un silbido para saludarlo. Al darse cuenta de que no volteó a verlo, le chifló de nuevo en 2 o 3 ocasiones hasta que Mike lo miró, pero no le devolvió el saludo. Lo vi como una persona normal, no sabía que Mike estaba muerto, por eso cada vez que lo recuerdo se me enchina todita la piel. Es más, cuando mi mamá me dijo que había fallecido 1 año antes no le creí, así como casi nadie me cree que yo lo haya visto en el panteón. De hecho, estoy segurísimo de que era él. Fue mi cuate de toda la infancia y cada que venía de Estados Unidos nos saludábamos. Es imposible que yo lo confundiera con otra persona. Pero el amigo no fue la única persona que pudo ver después de su muerte a este hombre, ya que 2 de sus primos vivieron la misma experiencia y también en la comisaría de Usí, pero ellos ya sabían que estaba muerto, por lo que al verlo solo se persignaron y se fueron corriendo. Afirma que esto ocurrió también en el cementerio, en el mismo sitio que lo vio el amigo, junto a la tumba de su abuelo. Esto lo atribuyen a que este señor fue prácticamente el que lo crió toda su infancia y adolescencia, ya que su papá lo había abandonado desde que era un bebé. Creemos que era tanto el cariño que le tenía a su abuelo que como no se pudo despedir de él, por eso viene como alma en pena a hacerlo. Es más, a lo mejor en el último año de vida de su abuelo, quizás lo veía, pero nunca nos dijo nada, dicen los parientes. Bueno, de estas historias también existen muchas, en donde el pariente que acaba de fallecer
aunque yo lo he escuchado así, acaba de fallecer un pariente en su casa y tú de pronto vas caminando y lo ves a lo lejos y él te dice adiós y tú le dices adiós, ¿no? Y luego te enteras de que para ese entonces ya estaba muerto, ¿no? Acababa de morir. No lo había oído a tanta distancia, como que un año después sigue yendo esta alma. Pobrecita alma, quiere decir que no se pudo ir en paz, pero pues sí, sí he escuchado que ocurre esto. Los niños fantasmas del periférico oriente de Mérida. El miércoles pasado, mientras circulaba por el periférico oriente de Mérida, me detuvo la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública. El motivo no fue precisamente para contarme un relato de terror, sino para ponerme una infracción debido a que iba a exceso de velocidad. Mientras el oficial rellenaba la boleta, le pregunté si no sabía de algún caso paranormal. Lo que me dijo fue que no, porque era de nuevo ingreso, pero que ya había escuchado a sus compañeros hablar sobre los niños fantasmas que se ven justo en ese tramo del periférico en donde estábamos. Recordé que ese caso ya lo había investigado anteriormente y hoy es un buen día para darlo a conocer. La historia tiene un comienzo trágico en un día de octubre del año 2006. Eran aproximadamente las 11 de la mañana y 3 niños que acababan de salir de la escuela intentaban cruzar el periférico, cerca del puente, pero en eso venía un auto a toda velocidad de bajada por ese puente. El conductor no alcanzó a frenar y el impacto fue tan fuerte que aventó a los 3 niños varias decenas de metros hacia adelante. La muerte de los 3 niños fue instantánea y sus cuerpos llegaron por el impacto hasta el camellón central, casi en el carril contrario. Cabe mencionar que a raíz del accidente los vecinos hicieron manifestaciones y bloquearon esa vía debido a la alta velocidad en que transitaban los autos de la zona, ya que era paso obligatorio de decenas de pequeños que iban a la escuela todos los días y tenían que cruzar ambos cuerpos del anillo periférico. En respuesta, el gobierno estatal construyó ahí el primero de varios puentes peatonales que hay en la actualidad. A partir de ese momento, los propios policías empezaron a reportar que veían niños que habían fallecido intentando cruzar la vía. Pero mientras iniciaban los trabajos de construcción, se puso en guardia permanente a policías en ambos cuerpos de ese tramo del periférico para que vigilaran el tránsito y el paso de las personas. Esto fue lo que me dijo uno de esos policías que entrevisté en ese entonces. En una ocasión me tocó el turno nocturno ahí. Era casi la medianoche. En eso vi una niña en los carriles donde yo estaba. Me aproximé lo más que pude y le dije en la radio a mi compañero que estaba en el carril contrario, que estuviera pendiente para que viera que cruzara bien la niña, pero él me dijo que no había visto a nadie. No puede ser, le dije, acabo de verla cruzar. Me fui acercando, me metí al camellón, revisé en todos lados y no estaba por ningún lado. Me acerqué a una pequeña construcción que estaba ahí para ver si no se había escondido y nada. Fue cuando me cayó el 20 que esa construcción era el nicho en donde murieron los 3 niños. En ese momento me ericé y recordé lo que también me habían dicho mis otros compañeros, que ya habían visto el alma en pena de esa niña que aparecía en un tramo y desaparecía en otro. Cabe destacar que en los siguientes meses, varios policías, así como personas que viven y trabajan en la zona, aseguraron ver el alma en pena de una niña que aseguraron se trata de una de los 3 que perdieron la vida en ese fatal accidente. Actualmente aún permanecen ahí los nichos, rodeados de malla ciclónica para que nadie pueda atravesar esa peligrosa zona, ya que para pasar se debe usar el puente peatonal. Ellos respondían en vida a los nombres de Eric Adrián, Guadalupe Miranda y Beatriz Adriana. Y sus muertes quizá no fueron en vano, ya que con la construcción del puente se han salvado muchas vidas en ese tramo. Ya ven, usen los puentes peatonales. Luego hay esas imágenes en donde todo el mundo está corriendo por abajo y el único que usa el puente peatonal es el perro. No sean así, para algo están, salven la vida, amigos. Fantasma del tren traumatiza a policía de Mérida. Cuando era joven vivía en la colonia Lázaro Cárdenas, al oriente de la ciudad de Mérida. En ese entonces la diversión era salir a la calle a ver los trenes que pasaban, al menos 3 veces al día, por las vías que estaban a menos de una cuadra de mi casa.
De hecho, parte de esas vías todavía existen. Me refiero a lo que ahora es Circuito Colonias Oriente, e incluso cuando éramos adolescentes nos íbamos a la ex cervecería Yucateca, cuando estaban sus instalaciones en donde ahora es una plaza comercial, para ver el paso del tren, y lo perseguíamos con nuestras bicicletas. Casi llegábamos a lo que ahora es Plaza Oriente. Claro que en ese entonces casi no había tráfico, y de hecho, pasando las vías, todo lo demás era monte. Pues bien, menciono todo esto porque en una ocasión mi hermano me dijo que había visto el rostro de una persona descarnada en el tren. En ese entonces también había vagones de pasajeros, no solo de carga. Esta persona estaba sentada en una de las ventanas, a lo que obviamente no le creímos, pensando que nos quería asustar. El caso es que a las pocas semanas que nos dijo eso, a mí me tocó ver ese fantasma, pero en ese entonces yo tenía como 17 o 18 y me dio mucho miedo, pues no lo vi dentro del vagón, sino en la parte de abajo, como si estuviera colgado. Me traumó mucho ver a esa persona con el rostro desfigurado, casi como si su cara fuera una calavera. Total, que pasaron los años, me metí a estudiar, me casé, me fui a vivir por otro lado y desde hace casi 10 años soy policía, y cada vez que pasamos por el rumbo de las vías del tren Circuito Colonias Oriente, recuerdo con miedo aquel rostro. Lo increíble del caso es que hace como 2 años conocí a un señor que está jubilado del sindicato de ferrocarrileros y se dio a la plática de los accidentes que sufrían los empleados, y me dijo que a finales de los años 70 un tren atropelló y arrastró varios cientos de metros a un indigente que se había quedado a dormir cerca de las vías, y que fue tal su desesperación al darse cuenta de que lo iban a matar que logró colgarse de la parte de abajo del vagón de pasajeros, pero perdió fuerza, así que cayó y murió arrollado, ya que las ruedas le cercenaron el cuerpo. Desde que me lo platicaron, no se me ha quitado de la cabeza que lo que vi en mi adolescencia fue el fantasma de ese indigente que creo no puede descansar en paz y por eso aparece como alma en pena colgado del mismo tren que le dio muerte. Esa es mi historia paranormal. No sé si la crean o no, pero en lo personal es algo que me ha traumado y que casi nunca comento, ya que no ha faltado quien se ha burlado de mí. Claro, como ellos no han vivido nada así, por eso quizá no lo crean. Un fantasma era el amigo imaginario de su hijo. Uno de los casos que más me llamó la atención lo investigué en el año de 2006, con una familia que vivía muy cerca del centro de Mérida. Abraham, hijo único de 5 o 6 años de edad en ese entonces, siempre había jugado con su amigo imaginario, hasta que la madre del niño estuvo a punto de sufrir una crisis nerviosa al descubrir que el amiguito no tenía nada de imaginario, pues lo vio caminar y atravesar una pared. Todo inició cuando el pequeño empezó a decir que tenía varios amiguitos con los cuales jugaba en su casa, pero sus papás no le dieron importancia. Sin embargo, con el paso de los días, se percataron de que en varias ocasiones subía y bajaba solo el volumen de la televisión o se apagaba y prendía sin que nadie lo hiciera. Lo mismo ocurría con los artículos eléctricos de la cocina. Abraham decía que su amigo era el que hacía todas esas cosas, y no fue sino hasta luego del shock que tuvo la señora que empezaron a creer que todo lo que decía Abraham era verdad. Cuando la familia me llamó para hacer una investigación, me dijeron que rentaban una casa desde hacía poco tiempo. Me enteré que 13 años antes en el lugar falleció un niño ahogado en un pozo, que poco después fue tapado con cemento para evitar la tragedia. Transcurrió el tiempo, la casa fue abandonada y el dueño la puso en renta. Al menos 2 familiares que la arrendaron se fueron por ver cosas extrañas. Los papás de Abraham eran, al parecer, los terceros o cuartos inquilinos. En la segunda visita acudí de noche para grabar. Compré un carrito y una pelota y los puse en la sala, justo donde la señora había visto el alma en pena del niño, y puse una cámara fija en un rincón. Sé que cuando se trata de infantes se manifiestan más rápido si les llevas un juguete nuevo. Cuando checamos la grabación, vimos que la cámara captó una especie de polvo que caía del techo, pero al revisar el piso no encontramos nada. Asimismo, por medio de un espejo, pudimos ver una sombra que atraviesa claramente por un costado, a pesar de que no había nadie, y fue uno de los casos que más impacto tuvo entre la gente. ¿Saben qué quería ese niño fantasma? Simplemente quedarse en su casa a jugar.
Decía que aún no era tiempo de irse y fue precisamente lo que le dije a la familia, que le permitiera convivir con ellos y jugar con el pequeño Abraham. Pero al final de cuentas no pudieron y tiempo después desalojaron la casa. Esto les va a parecer raro, como convivir con un ente, pero hay mucha gente que de hecho se acostumbra a estas cosas, a que les estén apagando y prendiendo los aparatos. Mi padrino, por ejemplo, él dice que con él vive en Chaneque y le hace travesuras, le prende, le apaga las cosas, se mete tanto con la tele de prenderla y apagarla que él tiene que desconectarla de plano para que no esté haciendo esas cosas, le avienta moneditas, o sea, hay varias manifestaciones, ¿no? Y él ya se acostumbró. Entonces hay gente que se acostumbra a este tipo de cosas extrañas en su vida y hay gente, sobre todo las primeras veces que le pasa, que dice, aquí corrió que aquí quedó, primero, ¿no? Primero aquí corrió que aquí quedó. Cosas de pensarse. Un bocho paranormal en las calles de Mérida. Manuel Palomino Quijano, de la ciudad de Mérida, nos contó que compró un Volkswagen Sedán a finales de 2010, pero sin saber que tiempo después viviría una situación de espanto en el interior del mismo. Desde que lo adquirió, notó que en varias ocasiones el asiento del pasajero se movía o quedaba hacia adelante sin que nadie lo manipulara, y fue de forma casual cuando descubrió el aparente motivo de esta situación. Cuando fui a que le checaran las llantas, la persona que me atendió casualmente se había ocupado de reparaciones anteriores de ese vehículo, ya que el antiguo propietario y yo vivimos por el mismo rumbo, y me preguntó que si no me había enterado de lo que le pasó al coche poco antes de que lo comprara. Le respondí que no, y entonces me comentó que en ese bocho murió un señor de un infarto, caso que incluso salió publicado en los periódicos. Resulta que el señor le dio un infarto y su vecino, el ex dueño del sedán, se ofreció para llevarlo de inmediato a la clínica. El señor murió en el camino, no alcanzó a llegar. Este podría ser el motivo del movimiento del asiento del auto, la presencia fantasmal de ese señor que quizá uno sepa que ya no pertenece a este mundo. Mientras tanto, el nuevo propietario tendrá que lidiar con eso y ya está pensando seriamente en venderlo. Venganzas y castigos en el origen de cenotes en Yucatán. En el estado de Yucatán y la península en general existen cientos de cenotes, y aunque su formación física se atribuye a la caída del llamado meteorito de Chicxulub, hace millones de años, la antigua tradición oral de los mayas le da otro origen a muchos de ellos. Por ejemplo, el caso del cenote Chenha, ubicado en la comisaría meridiana de Tzitya, habla de la fuerza de la naturaleza a través de una maldición debido al mal comportamiento de un hijo. Varios pobladores de ese sitio me contaron lo siguiente. Hace mucho tiempo, cerca del lugar donde ahora está el cenote Chenha, vivía un matrimonio que tuvo solo un hijo. Cuando creció, se casó con una mujer del pueblo y construyó su casa en el sitio donde ahora está el cenote, que era un terreno muy pedregoso. Al pasar el tiempo, la madre del muchacho quedó viuda y tuvo que depender de la ayuda de su hijo, al que le empezó a ir bien, pues lograba buenas cosechas en su milpa. Gracias a esto, vivía con su mujer holgadamente. La mamá, en cambio, era muy pobre y por eso tenía que ir a pedirle comida a su hijo. Mientras éste comía muy buenas viandas, negaba a su madre la ayuda solicitada, en vez de apoyarla, la relegaba. Cuando la señora iba a casa del joven, él guardaba la comida. La anciana pedía maíz a su hijo y éste le decía que no tenía. Molesta por esa actitud, la propia madre maldijo al muchacho. «Algún día te va a tragar la tierra», le dijo. En el lugar donde ahora está el cenote, allí estaba el pozo del cual el hijo y su mujer sacaban agua. Entonces un día, por la maldición de la madre, se desfondó esa parte y se volvió cenote. Allí desaparecieron el hijo ingrato, su esposa y la casa donde vivían. De hecho, actualmente en el interior del cenote todavía están los palos de la casa. Eso me suena a «pásele a ver a la mujer araña, se convirtió en araña por no hacerle caso a sus padres». Está muy así, muy como didáctica la obra, extrañamente didáctica, ¿no?
Recientemente se ha reportado la aparición de un supuesto chupacabras en 2 domicilios del centro de Motul. Al ser entrevistadas, las dueñas de las casas visitadas aseguraron que sus aves de traspatio fueron devoradas por un extraño ser que se fue volando y que jamás habían visto. Las mujeres explicaron que dicho ser era grande, como un avestruz, y ya nunca más se supo de él luego de 5 o 6 ataques que se reportaron en todo el municipio. Fantasma relojero sigue visitando Motul. Un caso por demás interesante es el del relojero, un señor motuleño que trabajaba en ese oficio y que se manifiesta donde está la torre de reloj del Palacio Municipal. El relojero falleció hace varios años. Toda su vida se desempeñó en ese trabajo y era tal su cariño por el oficio que por hobby acudía a diversos municipios para ver y apreciar las antiguas maquinarias de los palacios que contaban con un reloj público. Un policía municipal asegura haberlo visto en la 2ª planta del palacio. El oficial explicó que al toparse con su alma incluso lo saludó, ya que en ocasiones lo había visto en el palacio. Era una persona tranquila y muy amable. Para mi asombro, luego me enteré que cuando lo vi tenía 2 días que había muerto de un infarto. El uniformado confesó que no lo creyó hasta que él mismo lo confirmó al ir a su domicilio y preguntar a su viuda. Le causó mucho asombro lo ocurrido. Aparte del policía, otras personas también aseguran que desde la plaza principal han visto la silueta de don Nachito, el relojero, rondando por los altos de palacio y junto a su amado reloj. Pero la historia no acaba aquí. Sus vecinos afirman que en su casa también ocurren cosas extrañas tras su muerte, ya que tenía una colección de más de 100 relojes de todo tipo y al menos 10 de estos se detuvieron a la hora en que falleció. Hasta el día de hoy, cada que se aproxima el aniversario luctuoso de don Nachito, los motuleños dicen que esos relojes se detienen de nuevo para marcar la hora de su muerte. Esta historia me recuerda un poco a estas historias asiáticas de que si quieres tanto a un objeto, tú le imbuyes vida, ¿no? Y entonces ese objeto luego se convierte en una deidad, en un monstruo, en un ser viviente. ¿Por qué? Porque tú le imbuiste esa vida, tú lo cuidaste tanto, le diste tantos sentimientos que el objeto lo toma. Entonces supongo que al querer tanto estos relojes, algo de energía se quedó en ellos. ¿Quién sabe? Sobrevive a Casa Maldita y narra su historia. Hace como 9 años, cuando estaba en segundo de la universidad, en ese entonces me junté con 2 amigos que vivían acá y me invitaron a vivir con ellos. Al inicio estaba solo en una casa grande, con 3 cuartos y un pasillo largo. La vivienda donde residía, cercana a la Cruz Roja, tenía los cuartos al costado, la cocina estaba al final de la pieza con un pequeño patio, y toda la casa está bardeada y no hay áreas verdes. Siempre he sido muy precavido en todas las cosas, por los ladrones, y lo primero que hacía era cerrar la puerta de adelante, pues tenía varios candados y pasadores. Pero un señor que vivía allá me comentó: «No le pongas tanto candado porque luego no vas a poder salir corriendo». Yo no entendía a qué se refería. Sima Jiménez recordó que en su primer día durmió en la sala porque había mucho calor. Ese día no escuché nada extraño. Al segundo día escuché que como a las 4 de la mañana alguien empezó a correr en el techo de la casa. Era época de octubre o noviembre, que es época de papalotes. Pero como al lado de la casa vivían unos chavitos, pues lo primero que pensé era que eran esos chavitos. Al día siguiente y todos los demás días a la misma hora seguía teniendo la misma experiencia, hasta que una vez estábamos yo y mis compañeros en la cocina y como teníamos varias teles teníamos una antena. Entonces una noche escuchamos que se cayó el tubo galvanizado. Supuestamente la vara se aporrió en el techo, eran como las 2 de la madrugada, pero ya no queríamos salir a ver qué es lo que había pasado. Al día siguiente salimos y vimos que la antena estaba bien puesta. O sea, ¿qué se cayó? ¿Qué sonó tan fuerte? La situación se aclaró más tarde cuando aquel vecino que le habló de los candados le confesó, no sin antes advertirle que no se fuera a espantar, que en aquella casa donde estaba viviendo espantaban. El hombre le dijo: «Yo he estado viviendo 2 años acá y ya me acostumbré. De repente estoy trabajando y me avientan cosas. Cuando me voy a bañar escucho pasos afuera o me tiran la toalla».
Estas experiencias se intensificaron cuando una vez me quedé dormido en la sala y también a las 4 de la mañana, hora marcada para los sucesos paranormales, oí pasos de alguien que salía de la cocina. Desperté, pero no podía mover la cabeza para ver. Pasaba casi a diario hasta que una vez me armé de valor y volteé y vi la silueta de una persona mayor. Sima vivió en la casa 6 meses hasta que salió. Ahora nadie vive en ese lugar. Sigue pasando por el rumbo y cada que lo hace le vienen a la mente malos recuerdos. Y para los que piensen que a lo mejor eran sugestiones de su mente, aclara que tiene testigos y varios experimentaron lo mismo. Un señor que trabaja en la Cruz Roja, vecino de la Casa Maldita, explicó que allí murieron 3 personas. Primero fue una joven de la que abusaron en la cocina. Luego un muchacho que se suicidó al colgarse en un ventilador de la sala. Y la tercera es la dueña, una vieja solitaria cuya muerte se supo cuando el olor de su cuerpo en descomposición era tan pestilente que el hedor traspasaba los muros de la vivienda. El nuevo dueño no vive en la casa, la da en renta, y Emanuel Sima asegura que fue uno de los pocos valientes que tardó más tiempo habitándola. Anécdotas espantosas de velador de panteón. Manuel Avilés Farfán es nieto de uno de los antiguos veladores de ese panteón, el Panteón de Mérida. Cuenta que cuando era un niño, su familiar le contaba historias que ahí pasaban. Desde niño siempre me han gustado las historias de espanto. A veces escuchaba historias extrañas que ocurrían en el cementerio. Su abuelo se las decía a su abuela y ella a sus papás, ya que vivían en la misma casa. En ese entonces yo tenía 12 años de edad. Actualmente tengo 45 y recuerdo muy bien lo que ahí pasaba. Una de las historias que más me impactaron fue cuando mi abuelo me contó que en una ocasión enterraron a un bebé como de unos 2 años de edad. Por desgracia lo descuidaron sus papás y se cayó a una piscina. Y durante el entierro ambos no paraban de llorar ante la tragedia, ya que se sentían culpables. Pues por varias semanas ellos venían a diario al panteón y se quedaban unas 10 horas llorando y hablándole al pequeño en su tumba. Lo raro vino poco después, ya que cuando le tocaba a mi abuelo quedarse tarde, veía al papá del bebé junto a la tumba, y como ya tenía que cerrar, cuando se acercaba a decirle, el otro empezaba a caminar hasta el extremo opuesto y perderse. Esto pasó 2 semanas más o menos, siempre por las noches, hasta que un día vio llegar a la esposa, y cuando estaba junto a la tumba de su hijo, un velador se acercó para comentarle que su marido iba por las noches, a lo que la mujer sorprendida le dijo que eso no era posible, ya que 2 semanas antes su marido por la pena se había suicidado y lo habían enterrado en su natal Campeche. Mi abuelo nos cuenta que eso lo impactó mucho, ya que no cree que la señora le hubiera mentido en algo tan serio. Por lo tanto, a quien veía por las tardes y noches era al alma en pena del papá del niño que lo venía a visitar. Bueno, historias en cementerios, ¿cuántas no hay, no? Desde estas donde se retan y el reto acaba mal, hasta estas donde hay espectros literalmente paseándose entre las tumbas. Todo existe en estas historias creepy de los viernes. Espero yo con todo el amor del mundo que les haya gustado, que hayan pasado un rato tranquilo, chévere. Ya saben, espero que se hayan conseguido su cafecito. Yo soy Cassandra. Coméntenme aquí abajo si quieren que hable de algún tema en específico. Denle like, suscríbanse please, me harían un favorzazo. Sí, también le dan clic a la campanita para las notificaciones y estar al tanto de los videos. Y yo los veo en el próximo programa. Bye.